Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre los descriptores. Antes de continuar, les recomiendo, como siempre, que primero lean el capítulo correspondiente a este tema, que se encuentra en el libro de cátedras, es el capítulo número 4, y después miren este videito a modo de resumen de la teoría. Bueno, a los descriptores los definimos como una variable numérica que codifica o refleja algún aspecto de la estructura molecular de un compuesto. De una manera más precisa, se lo define como el resultado final de una serie de procedimientos lógicos que transforman toda la información proveniente de la estructura molecular de un compuesto químico en números o en el resultado de algún experimento que se encuentre estandarizado. En líneas generales, estos descriptores nos van a servir para realizar los modelos QSAR. Los modelos QSAR son modelos químico-matemáticos que nos permiten establecer relaciones cuantitativas entre la estructura química y una actividad o una propiedad de interés. Sobre este tema vamos a hablar en particular en la teoría siguiente. Estos modelos QSAR, como para adelantarles algo, son básicamente modelos matemáticos que nos permiten vincular la actividad biológica o una propiedad, como les decía, en función de propiedades químicas, estructurales o moleculares, que en particular van a estar descritas, valga la redundancia, por los descriptores, ¿sí? Que son las variables numéricas que nos van a caracterizar la propiedad de la molécula de interés. En líneas generales, nos vamos a encontrar con muchísimos descriptores disponibles, miles y miles de descriptores. Algunos de ellos son de carácter empírico, pueden ser determinados experimentalmente, pero la mayoría de ellos son de carácter teórico, ¿sí? Que no es necesario tener la estructura real, digamos, de un compuesto químico, sino que podemos trabajar también sobre estructuras hipotéticas. La clasificación general de los descriptores moleculares básicamente se basa en descriptores que son independientes de la conformación tridimensional de la molécula, que son aquellos descriptores que los vamos a denominar adimensionales, monodimensionales o bidimensionales, y aquellos descriptores de los cuales su valor sí depende de la conformación y o de la orientación que pueda tener una estructura en el espacio. En particular, vamos a hablar de descriptores 3D, ¿sí? Si bien existen de otras dimensiones, nosotros en la asignatura obligatoria nos vamos a centrar particularmente en los descriptores adimensionales, mono y bidimensionales, y los descriptores tridimensionales. Entonces, fíjense que en este diagramita, yo lo que les quería mostrar es que a partir de dibujar una estructura en el plano, ¿sí? Como la que ustedes ven, se pueden calcular diferentes tipos de descriptores, ¿sí? Y cuanto menor es la dimensión, digamos, del descriptor correspondiente, es mucho más fácil el cálculo y es menos costoso computacionalmente. Sin embargo, también la información que obtenemos a partir de estos descriptores es menor comparado con el contenido de información que podemos obtener a partir de descriptores que presenten una mayor dimensionalidad, como por ejemplo los tridimensionales. Bien. Veamos, los descriptores 0D o adimensionales también se conocen como descriptores constitucionales, y básicamente están derivados de lo que es la fórmula molecular de la estructura. Si bien hay un listado muy grande, por ejemplo, algunos ejemplos se los pongo acá a la derecha,
Algunos clásicos pueden ser el peso molecular, el número de átomos que componen una molécula, el número de algún heteroátomo o de átomos de carbono, de átomos de hidrógeno, pueden estar diferenciados o puede ser la suma de los átomos totales que conforman la molécula. Los descriptores de una dimensión, básicamente, son aquellos que nos van a dar información sobre propiedades moleculares. Estos descriptores globales, básicamente, nos dan información entonces sobre propiedades físico-químicas simples, ¿sí? Como pueden ser la solubilidad de un compuesto, el valor de un pKa, o el coeficiente de partición de las moléculas. En particular, el logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua es un descriptor que es sumamente interesante para aquellos que trabajan o trabajamos en lo que se refiere al diseño y búsqueda racional de fármacos. ¿Por qué? Porque este parámetro nos va a dar información sobre el tipo de lipofilia que presenta la molécula, y nosotros sabemos, por lo que ya hemos estudiado en biofarmacia, que es una característica sumamente importante, por ejemplo, para que un determinado fármaco pueda atravesar las diferentes membranas biológicas. Este descriptor puede ser determinado experimentalmente, ¿sí? Por ejemplo, a través de HPLC reversa, a través de el ensayo en una TLC inversa también, pero también puede determinarse de manera teórica. Cuando el log-P se determina de manera teórica, dependiendo de quién sea el investigador, digamos, que desarrolló el método de ese cálculo, es el nombre que lleva. Por eso a veces tenemos, por ejemplo, aquí yo les marqué en azul, el MLOG-P, que se refiere al logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua, calculado por la técnica de un investigador que se llama Moriguchi, ¿sí? Luego tenemos otros que toman diferentes aspectos o diferentes condiciones al momento de hacer el cálculo teórico. Los primeros en calcular este tipo de descriptor fueron, ahora se los voy a mencionar, Hansch y Fujita. En líneas generales, los cálculos teóricos de la lipofilicidad de una molécula se calculan de la siguiente manera. Por ejemplo, el logaritmo, ¿sí?, del coeficiente de partición es igual al logaritmo de partición de un parent, de una parte como si fuera base, un core de un compuesto, y una sumatoria de contribuciones a la lipofilia de esa molécula. Como recién les mencionaba, Hansch y Fujita fueron pioneros en este sentido, y realizaron y demostraron que podían calcular teóricamente el coeficiente de partición considerando la contribución de hidrofobicidad que cada sustituyente le da a una molécula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse que tenemos que calcular el log-P del tolueno, ¿sí? Podemos tomar como parent o como base el valor del logaritmo del coeficiente para el benceno y sumarle la contribución del metilo, ¿sí? Estos valores del parámetro de contribución a la lipofilia correspondiente a cada sustituyente se encuentran tabulados. Otra cuestión interesante para recordar, que si bien ustedes ya la han estudiado, es que cuando tenemos sustituyentes que son mucho más hidrofóbicos que el protón, que el hidrógeno, vamos a tener valores de log-P mayores, valores positivos. Y sin embargo, cuando estos sustituyentes son menos hidrofóbicos, vamos a obtener valores negativos. Miremos acá en este ejemplo, ¿sí? Supónganse que tenemos esta estructura que les muestro aquí. Bien, nosotros podemos tomar como parent, ¿sí?, cualquiera de los compuestos de los cuales se conoce el valor de log-P. Supónganse que tomamos el metano, ¿sí? Si para el metano conocemos el logaritmo del coeficiente de partición, entonces podemos sumarle las contribuciones a la lipofilicidad de los diferentes sustituyentes. Entonces tenemos que el logaritmo del coeficiente de partición va a ser igual a la suma del logaritmo del coeficiente de partición del metano más la contribución de los dos sustituyentes fenilos,
¿sí?, que van a aportar determinada hidrofobicidad, más el correspondiente al éter, más el correspondiente a el metilo, que nos queda aquí solito, y a la amina. Si nosotros elegimos otro parent en esta estructura química, supónganse que elegimos el tolueno, ¿sí?, la contribución de los diferentes sustituyentes va a ser distinta, ¿sí?, porque estamos particionando o fraccionando la molécula en distintos sustituyentes. Como les dije anteriormente, estos valores están tabulados, y fíjense que en este caso, si nosotros particionamos de esta manera, nos da un valor P de 13,15, y en el caso anterior teníamos un log P de 3,44. Es decir que no es un valor constante, ¿sí?, va a variar según cuál sea la estrategia de partición que nosotros utilicemos para realizar el cálculo teórico. Si bien nos van a dar del mismo orden de magnitud, no van a tener el mismo valor específicamente. Otro de los métodos para calcular teóricamente el log P es el método de Recker. En este caso, el cálculo se basa en descomponer a nuestra molécula problema en pequeños fragmentos que van a tener un valor teórico de lipofilicidad. Insisto en que todos estos valores están tabulados, ¿sí?, ya se conocen, y entonces, en este caso, Recker calcula el valor del log P como la suma de los fragmentos, ¿sí?, de la molécula, más unos términos de corrección, que son este factor F, que figura aquí en la ecuación, que corresponden a efectos que se producen en la lipofilicidad debido a efectos estéricos, electrónicos y puentes de hidrógeno, que van a dar como resultado global un valor de log P junto con la suma de los fragmentos correspondiente a cada término. Y el otro grupo de descriptores sobre el que vamos a leer y a estudiar son los descriptores 2D o índices topológicos, también se conocen. Estos descriptores se derivan de una representación muy sencilla de la molécula que se conoce como grafo. Es decir, que a partir de la estructura química, ¿sí?, nosotros la convertimos simplemente en vértices, ¿sí?, unidos a través de un enlace. Esto es un grafo, ¿sí? En matemática hay una teoría, que es la teoría topológica, que básicamente, la teoría de grafos, perdón, que se encarga de estudiar estas interconexiones de los elementos. Esta teoría de grafos aplicada a la química se conoce como topología molecular. Básicamente lo que hacemos es analizar las posiciones relativas y cómo están conectados los átomos en las moléculas. Este tipo de descriptores no aborda el estudio de la estructura 3D del compuesto, ¿sí? Es decir, que no podemos diferenciar tipos de enlaces, tipos de ángulos que existen entre los átomos o qué distancias hay entre ellos. Solamente estudiamos la conectividad. Entonces, como primer paso, les mencionaba anteriormente que para construir un grafo partimos de la estructura química del compuesto. Cada átomo de una molécula es representado por un punto, por un vértice, y los enlaces de los átomos en la molécula se representan como ejes, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros nos olvidamos de las características intrínsecas de cada átomo, cada distancia o cada ángulo que forman entre ellos. ¿Cómo se hace para obtener un descriptor o un índice topológico a partir de un grafo? Primero lo que se hace es dibujar el grafo de la molécula, luego se realiza una numeración de todos los vértices de manera consecutiva. A continuación se construye alguna de las matrices topológicas, de las cuales vamos a ver las dos más importantes, y luego
sobre los resultados de esa matriz topológica se realizan diferentes operaciones algebraicas para obtener el valor de un índice determinado. Entonces, veamos cómo se calcula una matriz de conectividad o de adyacencia. Supónganse que tenemos otra vez el tolueno, ¿sí? Entonces en este caso primero se construye el grafo, numeramos de manera consecutiva cada uno de los vértices, y luego se procede a realizar la matriz de conectividad. Esta matriz de conectividad o adyacencia está conformada por los elementos I y J, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a construir esta matriz? Bueno, cada elemento de la matriz, ¿sí?, de la matriz A, va a ser igual a 1 si I y J son diferentes, ¿sí? Es decir, si los vértices I y los vértices J son diferentes. Y además, si el eje que une a I y J pertenece a un enlace del grafo. Bien, parece complicado, pero miremoslo con este ejemplito. Tenemos este grafo correspondiente a la estructura del tolueno, y vamos a empezar a completar la matriz topológica. Miremos aquí. Tenemos el elemento I y el elemento J, o más sencillamente el vértice 1 y el vértice 2, ¿sí? ¿Están unidos por un eje estos dos átomos? Sí. Como están unidos y son diferentes, en el espacio de la matriz colocamos el valor de 1. Si no están unidos, o si son el mismo vértice, en la matriz colocamos un 0. Por ejemplo, el primer valor del elemento de la matriz que se corresponde al vértice 1. ¿Sí? El vértice 1 es uno solo, no está enlazado, no está conectado con otro átomo, por lo tanto va 1. Miremos otro ejemplo. ¿Qué ocurre con el vértice 2 y el vértice 3? ¿Sí? En este caso, el vértice 2 está conectado con el vértice 3, entonces coloco un 1. Pero el vértice 2 también está conectado con el 7, entonces en el elemento 2, 7 y 7, 2 de esta matriz va un 1. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, una vez que realizamos todo el análisis de la estructura química, vamos a tener una matriz completa, ¿sí?, con ceros y unos. La suma de los elementos, ya sea de la fila o de la columna de cada matriz, se conoce como grado, ¿sí?, se describe de el vértice I. En este caso del vértice, por ejemplo, si tenemos en cuenta el primero, tenemos que el grado del vértice 1 es 1, ¿sí? El grado del vértice 1 es 1. En el caso del 2, aquí analizamos, y el grado es 3. Entonces, a partir del análisis y el cálculo de esta matriz, se pueden derivar diferentes índices. Estos dos índices son de los más sencillos. Uno es el índice de Zagreb, que tiene dos variantes. En una se pueden calcular, por ejemplo, el que se conoce como descriptor topológico M1, o índice topológico M1, se calcula como la sumatoria de n, de 1 a n, del cuadrado de todos los grados de la matriz, ¿sí? O en el otro caso, en este índice topológico M2, se calcula como la sumatoria sobre todos los ejes de la multiplicación del grado del vértice I por el vértice J. Otro índice es el índice de Randic, donde, de una manera similar, se calcula como la sumatoria sobre todos los ejes de la inversa de la raíz cuadrada del índice de Zagreb. Bien, la otra matriz que vamos a ver es la matriz de distancia. En este caso tenemos una matriz con elementos I y J, donde los elementos de esta matriz, ¿sí?, van a tener un valor de IJ que se corresponde al número de ejes que separan al vértice I del vértice J por el camino más corto, ¿sí?
este elemento, se va a anotar el valor si, obviamente, el vértice I es distinto del J. Si el vértice I es igual al J, entonces en la matriz colocamos un 0. Continuemos con el ejemplo, vamos a conformar la matriz, y miremos. Tenemos entonces, en el primer caso, ¿sí?, el vértice 1 y 2 están conectados por el camino más corto, que es 1. Entonces en la matriz colocamos un 1. Ahora, miremos otro ejemplito. El vértice 1 con el vértice 3 está conectado por el camino más corto por una distancia de 2 ejes. Entonces, en este elemento de la matriz voy a colocar un 2. Y, finalmente, por ejemplo, si miramos cómo están conectados el vértice 1 y el vértice 7, como siempre tengo que ir por el camino más corto, analizando entonces el grafo, veo que el 1 con el 7 por el camino más corto está conectado por 2 ejes, ¿sí? Entonces en la matriz coloco un 2. De esta manera se analiza la interconexión de cada uno de los vértices del grafo y se completa la matriz distancia. A partir de esta matriz distancia también se pueden derivar diferentes índices topológicos, por ejemplo, el índice de Wiener. En este caso se calcula como un medio de las sumatorias de los elementos D y J de la matriz distancia, o hay una serie de índices o descriptores de carga o descriptores derivados únicamente a partir de la matriz topológica, que se conocen como índices de Gálvez. La mayoría de ellos se calculan a partir de un producto de la matriz adyacencia y la matriz que se forma con la inversa de los cuadrados de la matriz distancia. Parece complejo, pero lo interesante de este tema, o lo importante para que ustedes recuerden, es que a partir de estas dos matrices, que son las más sencillas en la topología molecular, se pueden calcular descriptores. ¿Qué ventajas tiene el uso de este tipo de descriptores topológicos o bidimensionales? Primero, que tienen un costo computacional muy bajos. A esto nos referimos con que el tiempo de cálculo es muy pequeño comparado con los descriptores que vamos a ver a continuación. Por otro lado, son independientes de la conformación y de la orientación que tienen las estructuras. Además, se pueden calcular como varios de todos los descriptores para moléculas que son hipotéticas, ¿sí?, que no es necesario que existan realmente. Por otro lado, una ventaja es que debido a su carácter holístico, es decir, a tomar a la estructura como un todo de manera global, nos permite tener una información general del aporte de la estructura a, por ejemplo, un modelo que usar. Sin embargo, este carácter holístico también puede ser una desventaja, porque pensemos que si nosotros lo que queremos hacer es estudiar en detalle cuál es la interacción que se puede producir entre un determinado compuesto químico con, con grupos de aminoácidos que se encuentren en el sitio activo, por ejemplo, de un receptor, a partir de estos tipos de descriptores topológicos no lo vamos a lograr, ¿sí? Porque insisto de que toma a la molécula como un todo, como algo general. Otra desventaja es que tienen un carácter abstracto, ¿sí? A veces es muy difícil poder explicar en detalle toda la información que podemos obtener de ese tipo de descriptores, ¿sí? Justamente está relacionado con lo anterior, porque al tomar a la estructura como un todo, y al estar estudiando solamente la conexión de los átomos, se pierde muchísima información. Y por otro lado, tienen un alto grado de degeneración. Es decir, que respecto a las ventajas y desventajas, todo va a depender de qué tipo de modelo QSAR nosotros estemos realizando y qué tipo de información queremos obtener. Si nosotros quisiéramos diferenciar, por ejemplo,
compuestos que presentan una isomería diferente, sin lugar a dudas este tipo de descriptores no nos servirían. ¿Por qué? Porque son independientes de esa conformación que adoptan perdón, las estructuras en 3D. Bueno, y finalmente, los descriptores tridimensionales o descriptores 3D se basan no solamente en la naturaleza y la conectividad del tipo de átomos, sino que van a depender de la conformación y la configuración espacial. Ustedes en el trabajo práctico correspondiente a Avogadro van a realizar cálculos de energía, van a realizar cálculos de minimización de energía, y van a ver que existen diferentes métodos, ¿sí? Para realizar los cálculos de los descriptores tridimensionales, previamente necesitamos partir de al menos una conformación energética probable, ¿sí? Que generalmente se va a corresponder al mínimo local, en el espacio de la energía potencial de la molécula. Si bien esto ya lo vieron con Lu, es importante recordarles que no hay que confundirse la conformación de mínima energía que nosotros obtenemos luego de una minimización de nuestra estructura con la conformación bioactiva, que es la que va a adoptar la molécula cuando interaccione con el receptor biológico, ¿sí? Nosotros los cálculos de los descriptores los vamos a realizar a partir de una conformación de mínima energía, ¿sí? Hemos minimizado la estructura de un compuesto y luego procedemos a realizar el cálculo del descriptor 3D. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos, a modo de ejemplo, simplemente un compuesto químico, el cual lo dibujamos con Avogadro, calculamos cuál es su energía por el método de elección, ya sea por un método clásico o un método cuántico, luego aplicamos un algoritmo de minimización y obtenemos una estructura que se comporta de manera diferente en el espacio a la inicial, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de esta estructura que ya fue minimizada, podemos realizar el cálculo de descriptores tridimensionales. La ventaja de este tipo de descriptores es que nos dan una mejor información y nos permiten interpretar mejor los valores que obtenemos de estos descriptores con respecto a descriptores de baja dimensionalidad. Sin embargo, se presentan una serie de desventajas o inconvenientes. Primero, la influencia del método de optimización que nosotros utilizamos en la geometría de la molécula. Es decir, cada método de optimización o de minimización nos va a dar como resultado un valor diferente, ¿sí? Una posición diferente, una conformación diferente en el espacio. Por otro lado, cuando obtenemos más de un conformero de mínima energía, ahí tenemos que realizar el cálculo para cada uno de esos conformeros de mínima energía, porque todos también nos van a dar un valor diferente, ya que recordemos que este tipo de descriptores dependen de la conformación del espacio. Y finalmente, el otro inconveniente o desventaja es que siempre va a haber una diferencia entre la geometría o la conformación bioactiva de nuestro compuesto y la geometría de la estructura que nosotros obtenemos como resultado de una minimización. Entonces, ya como para terminar, cuando utilizamos descriptores de baja o de alta dimensionalidad, y va a depender mucho de qué tipo de modelo o qué tipo de información queremos obtener nosotros de los modelos que usar. Si nosotros queremos hacer simplemente un modelo QSAR a modo de filtro, ¿sí? Para aplicarlo como si fuera un filtro para un posterior análisis de de la estructura, por ejemplo, de un método directo, perdón, no serían de utilidad, ¿sí? Los descriptores de baja dimensionalidad. Ahora, si yo lo que quiero hacer es estudiar exclusivamente con modelos QSAR, cómo pueden llegar a interaccionar determinado tipo de estructuras químicas en un receptor biológico, sin lugar a duda, en ese caso vamos a necesitar utilizar descriptores tridimensionales en nuestros modelos.
Bien, en el trabajo práctico, entonces, van a realizar, por un lado, con Avogadro, la parte de cálculos de energía, de minimización, y van a calcular algunos descriptores tridimensionales, y van a observar qué diferencia hay cuando ustedes calculan un descriptor, si es que les va a dar el mismo valor, si no les va a dar el mismo valor, qué es lo que ocurre si cambiamos el método de cálculo de energía, si cambiamos el método de minimización. Todas estas cuestiones después las vamos a conversar cuando ustedes entreguen la tarea. Y en el siguiente práctico van a realizar también cálculos de descriptores en general, tanto de baja dimensionalidad como de alta, para confeccionar un modelo que usar. Bien, nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a abordar ya las metodologías empleadas para el diseño y la búsqueda racional de fármaco, en particular en metodologías indirectas.